Bueno, vamos a continuar con los estudios o el discipulado de liberación o guerra espiritual, o también que es se llama, el llamado taller de liberación para los hermanos de herederos del reino Antofagasta. ¿Mm? Hasta ahora hemos visto la definición de liberación de endemoniados, si los cristianos pueden o no pueden tener ¿cómo se llama? Demonios. Hemos derribado los argumentos en contra de la liberación. Vimos la carne y los demonios, diagnóstico de un endemoniado, clases de demonios, y ahora vamos a continuar con causas de contaminación espiritual. Y por lo que veo hasta ahora, amados y amadas, este estudio da para largo, porque he estado orando al Señor, que siempre la idea es que el estudio no sea tan largo para que no sea tan tedioso. Pero creo de que en este tipo de estudios, que son cosas tan delicadas, es necesario ir paso a paso, ir investigando cada tema, especialmente justamente en este estudio que vamos a ver de causas de contaminación espiritual. Espérense, que acabo de tener un inconveniente. Yo no sé qué es lo que ustedes ven en las pantallas, pero a mí se me puso negra la pantalla. ¿Sí? Hermanos, perdónenme, déjenme arreglar este inconveniente. Y ahí va a estar listo. Sí, estoy solo conectado con el... Ahí sí. Ahí está. Causas de contaminación espiritual. Entonces, vamos a verlo paso por paso, aunque sea 3 o 4 partes, o sea, 2 o 3 partes, ¿cierto? Pero es importante ir viendo paso a paso. Si es que tienen dudas, yo al final de este estudio voy a contestar una pregunta que hizo en el video anterior la hermana Ruth, que como es un poco larga la respuesta, ¿cómo se llama? No la quise escribir, ¿ya? Así que, amados, vamos a empezar con causas de contaminación espiritual. Y hay que recordar de que este estudio principalmente es para usted, para nosotros, para que nosotros podamos ver si es que tenemos causas de contaminación espiritual que debemos todavía resolver. Porque muchas veces nosotros, por pasar por alto muchas cosas, no hemos tomado conciencia. Y si no tomamos conciencia de la gravedad de muchos pecados, ¿cómo vamos a recibir el perdón que Dios nos da? ¿Y cómo vamos a recibir la libertad que Dios nos da si no hemos tomado conciencia de lo que significa lo que hemos hecho? O sea, no porque yo crea, no, si esto es así nomás, es porque ya pasó. Sino que depende de lo que Dios hace, del perdón de Dios, no, si nos causa remordimiento o no, sino que depende del redarguir del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos los hermanos que están viendo, que se han conectado. Y vamos a empezar, amados y amadas. Para empezar vamos a orar, ¿ya? Ore usted también para que Dios me pueda usar, amados y amadas. Yo creo que usted va a poder encontrar estudios donde puede encontrarlo más completo, ¿cierto? Pero ore para que Dios me pueda dar sabiduría y me pueda dar claridad y fluidez para que sea un mensaje entendible y espiritual, que es lo más importante. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo en este momento me pongo en tus manos para que puedas usarme. Yo te ruego, Padre, que me des la fluidez necesaria, ¿cierto? Y la confianza necesaria y la fluidez que tengo, Señor, al hablar personalmente contigo, para poder dar un mensaje, Señor, fluido, para poder dar un mensaje entendible. Pero sobre todo, Señor, yo te ruego que me unjas con tu Espíritu Santo, que me llenes de tu Espíritu Santo, para que pueda este mensaje ir con poder, para que las palabras que salgan de mi boca o las que están escritas en las diapositivas o que los hermanos lean en sus propias Biblias, penetre en su ser, que dé luz, que las tinieblas sean removidas en el nombre del Señor Jesucristo, que las tinieblas no se puedan ocultar más, para que puedan recibir la libertad que tú ganaste y que tú quieres que sean libres. Yo, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre, y me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados y amadas. Vamos a empezar entonces. Primero,
es importante ver de que en Proverbios 26:2 nos declara, cierto, que la maldición sin causa nunca vendrá. Por lo tanto, en toda maldición hay una causa. Y obviamente la causa es el pecado. Vamos a ir viendo paso por paso. También en Génesis 8, del 8 al 9, o en Deuteronomio 29, 20, ¿cierto? También habla de que la maldición se asentará sobre los que pecaren en contra de la ley de Jehová. ¿Ya? También habla de que la maldición de Jehová está en la casa del impío, en Proverbios 3:33, y también habla de que los malditos de él serán talados. Por lo tanto, ¿existe maldición? Sí, existe maldición, incluso maldición de parte de Jehová. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Empecemos. Primeras causas de contaminación espiritual por causas de herencia, o sea, por, podríamos decir, maldiciones generacionales. También ustedes pueden haber escuchado el tema de las maldiciones generacionales. En esto también hay un poco de controversia porque hay algunos cristianos, ¿cierto?, que dicen que los pecados de los padres no pasan sobre los hijos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero vamos a ver qué es lo que dice realmente la Biblia. ¿Ya? Vamos a leer textos como Éxodo 25, que yo creo que es un texto bien conocido por todos ustedes. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, vemos más o menos lo que para dónde va el tema, ¿cierto?, con los textos que están escritos en la Biblia. Dice Éxodo 34:7 también que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vamos a leer también Jeremías 32:18, dice que hace misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces vemos de que en la Biblia dice de que el pecado de los padres va a traer maldición sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Incluso hay maldiciones que van hasta la 10ª generación, como por ejemplo la maldición de el bastardo. ¿Usted me puede buscar ese texto bíblico, amor? La maldición del bastardo, ¿cierto?, llega hasta la 10ª generación. Incluso hay otra maldición que es la de el hombre que se, ¿cómo podríamos decirlo?, que se magulla, se corta o se altera sus, genitales. También hay una maldición hasta la 10ª generación que no entrará en la congregación de Jehová. Entonces hay maldiciones que llevan hasta la 10ª generación. Eso significa que hay un derecho legal para que el enemigo impida que puedas entrar a la congregación de Jehová. La salvación es por gracia. Es Dios el que hace el proceso de salvación. Pero hay una herencia, hay algo que te va a impedir tu proceso de conversión. Amén. Va a impedir tu injerción del todo, o que alcancen los propósitos que Dios quiere dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Lo puedo encontrar? Sí. ¿Cuál es la cita? Deuteronomio 23, 1 y 2. Deuteronomio 23, 1 y 2. ¿Puede leerlo? No entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni el castrado. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. Entonces no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Por eso que es importante, por ejemplo, ¿qué significa una persona que es bastardo? ¿Ya? Aunque suene fea esa palabra. Pero es una persona que ha sido concebida fuera del matrimonio, independientemente si nació después dentro del matrimonio. En él está la maldición del bastardo y hay que romperla. Amén. Bueno, sigamos. Vamos a ir explicando cómo funciona esto de las maldiciones generacionales con ejemplos bíblicos, ¿ya?, para que tengamos paciencia. En Números 14:33 dice: vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. En la versión 1960 dice: vuestros hijos llevarán vuestras rebeliones,
pero en realidad esa palabra en el hebreo es senut, que quiere, o, ¿cómo se llama? Que significa realmente adulterio, infidelidad. Amén. Entonces está hablando de que vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. Por lo tanto, si nuestros antepasados han fornicado, los hijos llevarán vuestras fornicaciones. Que tiene que ver con, ¿cómo se llama? La rebelión también, porque todo pecado es transgresión de la ley, o rebelión, o una desobediencia en contra de la ley de Jehová. Cuando habla de vuestros hijos, es interesante saber que no necesariamente se está refiriendo a una generación. Ustedes tienen que recordar de que el mismo Señor Jesucristo es llamado Hijo de David. Y fue hace muchas generaciones antes, ¿cierto? Desde donde viene José y desde donde viene María, que viene el linaje del Señor Jesucristo. Pero es llamado Hijo de David. Aunque todos sabemos que es Hijo de Dios, ¿cierto? Pero es llamado Hijo de David por causa de que es de su generación. Por lo tanto, hay que entender el contexto bíblico para saber de que muchas veces cuando está hablando de hijos, no necesariamente está hablando de los hijos directos, sino de sus generaciones. Amén. Job 21:19, ¿qué dice? Dios guardará para sus hijos su violencia. Por lo tanto, cuando hay pecados de violencia, hermanos, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que vamos a verlo también, pero violencia intrafamiliar, ¿ya? Eso causa una maldición, ¿no? Cuando el niño es objeto de violencia en el colegio, por un profesor, por un tío, por una tía, por el papá, por el abuelo, por la mamá, o cuando él justamente ve violencia del papá, ¿cómo se llama?, hacia la madre, etcétera, etcétera, eso causa maldición, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hemos sido expuestos a estas cosas, o nuestros antepasados han usado de violencia, por ejemplo, robos, asaltos, ser, ¿cómo se llama?, matones, ¿cómo se llama?, participar en pandillas, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿cierto?, van a causar maldición, y esas maldiciones son generacionales. Dios guardará para sus hijos su violencia. Y acuérdense que cuando habla de hijos, no necesariamente está hablando del hijo directo, sino también de sus generaciones. Vemos que Dios visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Aquí vamos a ver un tema interesante, y aquí vamos a explicar un poco cómo funciona el tema del pecado generacional y cómo eso no invalida la obra de Jesucristo sobre el creyente de ninguna manera. ¿Ya? Salmo 106, 6 dice: pecamos con nuestros padres. Y eso es sumamente importante entenderlo, y se lo voy a explicar ahora. ¿Cómo es posible que yo peque junto con mis padres? ¿Ya? Ahí hay dos connotaciones. Una es la que vamos a explicar ahora, y la otra es que estas generaciones son transmitidas, esta iniquidad, cuando habla de iniquidad, es una tendencia al mal, a un mal específico, que se transmite en la gestación. ¿Ya? Por eso que vemos de que muchas personas, cuando han sido víctimas de violencia intrafamiliar, siendo ellos los hijos, ¿cierto?, o viendo cómo han sufrido sus madres al su padre ser violento con ellas, o ellos también sufrir, porque cuando un padre es violento con su madre, ya sea verbalmente o físicamente, aunque no agreda directamente a sus hijos están sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Porque el ser humano no fue creado por Dios para ser criado en una familia que tenga esas cosas. Por lo tanto, el carácter del ser humano se deforma. Entonces, aunque él vio, aunque él sufrió, aunque él lo aborrece, aunque llegue incluso hasta odiar a su padre por el mal que trajo sobre su vida, o sobre sus hermanos, o sobre su padre, vemos de que muchas veces se repite el patrón. Pese a que es ilógico que una persona que sufrió y que está en contra de eso, vuelve a repetir el mismo patrón. Y vemos todas esas cosas en el alcoholismo, en la delincuencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la genética o en el traspaso de
la gestación del hombre, ¿cierto?, sobre la mujer, traspasa esa raíz de iniquidad, o esa raíz de maldad, o esa iniquidad. Entonces, ahí hay una forma de entender que dice pecamos con nuestros padres. ¿Por qué? Porque esa raíz de iniquidad que sembré yo es lo que yo le estoy transmitiendo a mi hijo, y es probable, muy probable, si no hay una intervención divina, que él repita ese mismo pecado, porque hay un derecho legal. ¿No? Yo le transmití eso y yo lo consagré a esa iniquidad, yo lo consagré a ese pecado. Amén. Pero también hay otra forma de entenderlo, que quizás también tiene mucha relación, que es, ¿cómo se llama?, en la que vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo que, ¿cómo se llama?, que no es de maldición, sino de bendición, pero vamos a ver el ejemplo cómo puede pasar. Bueno, vamos a leer el texto mejor. Hebreos 7, del 8 al 10, dice: Y he aquí, ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Está diciendo de que, ¿por qué Leví, entre comillas, no tenía que entregar diezmos, o por qué tenía el derecho de él recibir el diezmo, ¿cierto? Pese a que él también tenía que, ¿cómo se llama?, apartar el diezmo del diezmo para los... Pero bueno. Pero ¿por qué él estaba exento y por qué él tenía derecho, esa tribu, a recibir los diezmos? ¿Cierto? Porque los sacerdotes de Leví y los hijos de Aarón eran todos de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, los hijos de Aarón, entre comillas, no tenían a nadie superior a quien diezmarle, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Abraham diezmó, y cuando Abraham diezmó, ¿qué dice ahí? Que ellos también diezmaron. ¿Por qué? Porque estaba en sus lomos. ¿Cuántas generaciones después nació Leví? Abraham, Isaac, Jacob, Leví. 4 generaciones. ¿Y cuántas generaciones después son los de la tribu de Leví? Innumerables generaciones. Por lo tanto, así como este caso vemos de que cuando Abraham diezmó también Leví porque estaba en sus lomos. Y cuando está hablando de estar en sus lomos, está hablando en sus células progenitoras, en su ADN. Amén. Entonces, cuando una persona peca, si yo peco, yo estoy haciendo que mis hijos pequen conmigo, que mi generación, porque está dentro de mí, está en mi ADN, está en mi código genético, ya sea el gen X o el gen Y, que se va a unir con el gen X de mi esposa. Entonces, cuando yo peco, estoy haciendo que ellos pequen juntamente conmigo. Yo estoy haciendo que ellos pequen conmigo. Entonces, por eso que vemos en la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 106.6, dice, pecamos con nuestros padres. ¿Por qué? Porque cuando una persona peca, hace que sus hijos, sus generaciones, pequen con él, participen de ese pecado. ¿No? Entonces, de esa manera, bíblicamente podemos entender de que no difiere en ninguna manera con el sacrificio del Señor Jesucristo, porque el sacrificio del Señor Jesucristo también pagó el precio por estos pecados. Pero muchas veces cuando eso ha provocado causas de contaminación espiritual o raíces de iniquidad, muchas veces es necesario pedir un perdón específico por ese pecado, porque el Espíritu Santo nos da conciencia, porque muchas veces no tenemos conciencia. Y la obra del Espíritu Santo es darnos conciencia de pecado y después de justicia, porque ya ha sido pagado, y juicio, porque puede ser libre. Amén. Leamos Romanos 5.19 para ver si lo podemos entender un poquito mejor. Y aquí está el ejemplo de ejemplos. Porque como por la desobediencia de un hombre, aquí está hablando de Adán, ¿cierto? Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Entonces vemos que por el pecado de Adán, toda la descendencia de Adán estaba en sus lomos. Por lo tanto, porque él pecó, contaminó con el pecado a toda su descendencia y consagró toda su descendencia a la rebelión, a la transgresión de la ley, a la desobediencia a Dios. Y ahí nació la naturaleza pecaminosa que nosotros conocemos como carne, cuando Adán se rebeló. Bueno, sigamos. Pero, bueno, un tema también que así que por la obediencia de Jesucristo, porque cuando está hablando de la obediencia de uno, está hablando del postrer Adán, está hablando de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por lo tanto, el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente, pero hay veces cuando han habido contaminaciones o derechos legales que el enemigo puede estar tomando, ¿cierto? Muchas veces hay que notificarle a los demonios que ese pecado está pagado. Y tengo que trasladar lo que está en el mundo espiritual a mi vida. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la salvación fue hecha hace 2000 años atrás y el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Pero tú no fuiste salvo hasta que Dios no permitió que eso espiritual, que es una verdad eterna, se trasladara a tu presente en este tiempo cronológico. Hasta que tú no tuviste arrepentimiento y conversión. Antes de tu arrepentimiento y conversión, pese a que el Señor Jesucristo había muerto por ti, ¿cierto? Ese perdón de pecados y esa nueva nueva vida no había sido trasladada a ti en el tiempo presente, aunque era una verdad eterna, hasta que te convertiste. Así también, muchas veces, lo que Jesucristo ciertamente ha consumado, muchas veces tenemos que trasladarlo a nuestra propia vida. Y ese es el proceso de santificación, ese es el proceso de conversión, de cómo todo lo que Dios ha hecho en nuestro hombre espiritual, en el espíritu, se empieza a trasladar a nuestro presente. Y eso se llama proceso de conversión, o de santificación, o de perfección, como ustedes lo quieran llamar, porque todos esos son ejemplos bíblicos de esos procesos. Amén. Sigamos. Veamos otros textos bíblicos. Aquí vamos a leer el Salmo 104, o sea, el Salmo 109, 4 y 20, y van a perdonar que vaya paso por paso, pero quiero que esto quede claro, ¿ya? Porque la idea es poner fundamento bíblico para que usted pueda convencerse que muchas veces necesitamos romper herencias que hemos recibido de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, ¿ya? Dice que estos pecados traen consecuencias sobre la familia. Vamos a ver qué tipo de pecados, aunque aquí se está refiriendo a todo pecado, ¿cierto? Pero vamos a ver el Salmo 109:4. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Aquí está hablando de pagar mal por bien. Cuando alguien me hace bien y yo le pago con mal. Por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama? Un ejemplo de pagar mal por bien es cuando alguien me presta dinero y yo no se lo devuelvo. Eso es pagar mal por bien. Hay muchas cosas más, pero eso también es un ejemplo de pagar mal por bien, ¿ya? Vamos a leer el versículo 20 también, del mismo Salmo. Este sea el pago de parte de Jehová de los que me calumnian, de los que hablan mal contra mi alma. Entonces la calumnia, el chisme, el pelambre, maldecir a otros, ojalá se muera, ojalá le vaya mal, el cahuín, ¿cierto? Todas esas cosas van a traer maldición, especialmente si son contra un cristiano o contra un siervo de Dios. Vamos a ver qué tipo de maldiciones trae. Dice aquí de que trae consecuencias sobre la familia. Leamos el mismo Salmo 109, versículos 9 y 10. Dice, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. ¿Qué está hablando ahí? Que hay maldiciones por causa del pecado que pueden traer muerte. ¿Por qué? Porque trae una maldición sobre mis hijos de orfandad y sobre mi esposa de viudez. Anden sus hijos vagabundos. Está hablando de pobreza. Hay muchas maldiciones de pobreza que son por causa de pecados o de herencias
de pecados que han cometido mis antepasados, de pagar mal por bien, préstamos, quizás, qué cosa, calumnias, maldiciones, ¿cierto? Y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Entonces, hay maldiciones que pasan de una persona hacia sus hijos. Ahí vemos un ejemplo. Veamos, hay maldiciones que afectan, vamos a leer el versículo 13 sobre el mismo tema, que afectan a la familia. Su posteridad sea talada, o su descendencia sea talada. En la segunda generación sea raído su nombre. Maldiciones de esterilidad, de muerte. Amén. Entonces, hay maldiciones generacionales. Estamos viendo aquí un ejemplo, sí. Que hay pecados de una persona que afectan a su familia y a su descendencia. Vamos a ver que pueden traer maldiciones sobre las finanzas. Dice, enrede el acreedor todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Y ahí volvemos a la pobreza. Extraños saqueen su trabajo. O sea que yo trabajo, pero mi beneficio se lo van a llevar extraños, o el enemigo tiene un derecho legal para robarme y para ver de que, aunque gano plata, pero no me alcanza. ¿Cómo se llama? Yo conozco un caso de, ¿cómo se llama? Una persona, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que no es, ¿cómo se llama? Cristiana, pero en él hay una maldición. Y hemos, ¿cómo se llama? Orado con otro, ¿cómo se llama? Hermano, porque es realmente penoso, que es un hombre muy trabajador, muy trabajador. ¿Cómo se llama? Él trabaja de lunes a lunes. Y hasta tarde, y hace negocios, y hace acá, y en todo le va mal. En todo le va mal. Siempre pierde, siempre aquí, que le pasa una estafa, que no le alcanza la plata, que pasa cualquier cosa, etcétera, etcétera. Gana plata, pero todo se le va, nunca tiene nada propio. Entonces, ahí hay maldiciones. ¿Ya? Sigamos, amados. En Isaías 14, del 21 al 22, ¿cierto? Habla de aparejar sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Entonces, maldición de muerte sobre los hijos por la maldad de los padres. Leamos también Lamentaciones 5, del 7 al 8. Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Entonces vemos de que la Biblia dice de que hay maldiciones, o hay pecados que traen maldición sobre las generaciones que vienen después. Job 17:5. El que denuncia o habla lisonjas a su prójimo, los ojos de sus hijos desfallezcan. Y ahí está hablando de, ¿cómo se llama?, situaciones de mucho dolor o de enfermedades literales, ¿cómo se llama?, a la vista. Entonces, el que denuncia o habla lisonjas a su prójimo, y esto incluye, amados hermanos, las estafas. Si nuestros antepasados han sido personas estafadoras, ¿cierto?, también puede tener esta maldición. Ahora, no todas las personas que tengan problemas a la vista, ¿cierto?, o que le esté yendo mal en las finanzas, es porque necesariamente tienen una maldición de este tipo. Por eso que en todas las cosas hay que discernir, hay que orar, ver cada caso. Esto es para darte luz, para que el Espíritu Santo te dé conciencia si realmente alguna de estas maldiciones puede estar sobre ti o no, porque la intención de Dios no es acusarte, sino abrirte la puerta de algo que quizás te ha estado estorbando y que Dios te quiere libertar, porque Dios nos quiere libertar. Dios está a nuestro favor, y la prueba más grande es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, amados hermanos, Dios nos quiere libertar. Amén. Entonces, por ejemplo, hay casos de que a las personas les va mal, ¿cierto?, en sus finanzas, porque no saben tomar decisiones o no escuchan el consejo. O puede ser también que una maldición esté en sus mentes de no saber hacer negocios o de no ser inteligentes, ¿cierto?, para poder llevar sus finanzas, porque también hay una maldición detrás. Entonces, todas esas cosas hay que discernirlas. Amén, amados. Entonces, si hay cosas, hermanos, si hay cosas, tú siendo cristiano, y ¿cómo se llama?, te empiezan a pasar cosas malas tras cosas malas, cosas malas tras cosas malas, ¿cierto?, también es una instancia en que tú debes preguntarte, ¿será que hay algo que no he visto? ¿Podrá ser que hay una maldición?
¿cierto? Hay casos que, ¿cómo se llama? Yo conozco de hermanos o ¿cómo se llama? Hermanas que les pasa una tragedia más una tras otra. Accidente, después le pasa otro accidente, después le pasa esto, después le pasa esto otro. Entonces, también es necesario, ¿cierto? Ahí preguntarse, chuta, quizá hay algo que Dios quiere libertarme. No es que Dios provoque eso, sino que esas cosas están ahí por causa de un pecado, ¿cierto? Que quizás es necesario obligar a los demonios y notificarle que esa maldición ha sido pagada, porque el Señor Jesucristo se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros. Canceló el acta de los decretos que habían en nuestra contra. Pero también dice en la Biblia de que la iglesia está para notificarle a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y quién es la multiforme sabiduría de Dios? En la Biblia dice de que Cristo es poder y sabiduría de Dios para los que creen. Amén. Bueno, espero que estemos todos de acuerdo. Entonces, las maldiciones generacionales. Sigamos, amados. Vamos a ir viendo todas estas maldiciones y vamos a ir nombrando y conversando. Y yo quiero que el Espíritu Santo me pueda guiar, ¿cierto? Para ir tocando los temas que quizás son más complejos y espero que les sea de bendición para ustedes. ¿Ya? Perdón. Vamos a ver algunos ejemplos, perdón, pero yo me como las S. O sea, las S de la letra S. Ejemplos. Vamos a ver. Segunda de Samuel 3, 28 al 29. Este es el ejemplo de Joab y su descendencia que fue maldecido por el rey David. Vamos a leerlo. Cuando David supo después esto, dijo: limpio estoy yo y mi reino por Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, esto es, infecciones de transmisión sexual, gracias. Ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. ¿Y por qué vinieron todas estas maldiciones sobre Joab? ¿Cierto? Porque él asesinó a un inocente, por venganza propia. Es importante porque Joab mató a Abner, aunque quizás uno ve en el texto bíblico que Abner lo merecía, ¿cierto? Pero él desobedeció una orden del rey David y él se fue en contra, ¿cierto? Por vengar a su hermano, porque Abner había matado a su hermano. Entonces, por venganza, por asesinato, vinieron estas maldiciones. Entonces, no todas las personas que padezcan esto, necesariamente es por causa de esto. Pero puede ser, por eso que tenemos que ver. Miren, por ejemplo, en mis antepasados hubieron personas, ¿cierto?, que practicaron en su tiempo, ¿cierto?, en un partido nazi, pero estamos hablando de los años, de haber sido 40, ya. Sí, como los años, no, los años 40, no, perdón, los años, tienen que haber sido como los años 50, los años 60. Entonces, practicaron o fueron parte de los partidos neonazis y cometieron hechos de violencia y de asesinatos. Aunque no se sabe a ciencia cierta los asesinatos, pero orando, Dios nos reveló, ¿cierto?, que en realidad esa persona había cometido ese tipo de hechos. También practicó el tráfico de aceite humano, y para eso tuvieron que, saquear tumbas. Entonces, eso abre una contaminación demoníaca tremenda, que yo la viví. Entonces yo tuve que pedir perdón, como vamos a ver ahora, ¿cierto? Perdón por mí, por ese pecado, ¿no? Pero vamos a ver cómo eso se hace, ¿no? para que no quede ninguna duda. Entonces David, él procuró o puso esta maldición sobre Joab, pero esta maldición vino sobre Joab por causa de su pecado, no porque David lo quiso maldecir, ¿no? Veamos el cumplimiento de esta maldición. Primera de Reyes 2, 32 al 33. Aquí está hablando cuando el rey Salomón toma el reino y Joab
se arranca porque Joab quería que otro hijo de David fuese rey, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era el que él podía manipular, que era el mayor. Pero en realidad el que Dios escogió fue Salomón. Entonces cuando vio de que Dios estaba respaldando a Salomón, arrancó y se agarró de los cuernos del altar. Entonces cuando el rey Salomón dio la orden de, matar a Joab, le vinieron a decir al rey Salomón, ¿qué hacemos? Porque está agarrado de los cuernos del altar, ¿cierto? Porque tenían temor, ¿cierto?, de cometer eso ahí. Pero dice, y esta es la respuesta que da el rey Salomón: y Jehová hará tornar su sangre sobre su cabeza, que él ha muerto 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a cuchillo, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jefter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos raerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su simiente para siempre. Mas sobre David y sobre su simiente y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Amén, amados. Entonces aquí vemos el cumplimiento, porque aquí murió Joab, ¿bien?, y trajo maldición sobre todas sus generaciones para siempre. Qué triste, hermano, que nosotros les dejemos como herencia a nuestros hijos una maldición. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos romper esa maldición, y no tan solamente sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y sobre nuestra descendencia. Yo ahora voy a ser padre, y mi esposa ya tiene 15 semanas de embarazo, que es un poquito más de 3 meses, como 3 meses y medio, casi 4 ya. Entonces yo, independientemente de eso, yo desde mi conversión, yo empecé a romper maldiciones sobre mi vida que venían de mis antepasados, y no tan solamente sobre mí, sino sobre mis generaciones, independientemente que no estaba casado, ¿cierto? Y aparte, cuando Dios me empezó a dar conciencia de mis pecados personales, empecé a pedir perdón, cancelar la maldición sobre mí y sobre mi simiente. ¿Por qué? Porque yo los hice pecar juntamente conmigo. Entonces, si Dios, o si es traspasada esta maldición hasta la 4ª generación, ¿cuánto más la bendición de Jehová? Porque dice, ¿cierto?, de que Él bendice hasta 1000 generaciones. Entonces yo declaro que en Jesucristo su perdón pasa hasta 1000 generaciones. Pero tengo que declarar el pecado, tengo que confesar el pecado, para que venga la justicia y venga el juicio de Jehová en contra del enemigo que quiere tomar este derecho. Amén. Entonces ahora, casi todos los días, rompo maldiciones sobre él, junto con mi esposa. ¿Por qué? Porque por causa de que Jesucristo nos perdonó y de que ese pecado está borrado, yo tengo derecho a romper la maldición. Entonces, no porque el pecado esté borrado y no, hermano, ¿qué me está hablando? Si el pecado está borrado, ya fue perdonado, yo ya ni me acuerdo de eso. No, sino que el pecado perdonado es lo que a mí me da derecho de obligar a Satanás a retroceder y a no tener ningún derecho legal de tocar mi simiente. Amén, amados. Y esto principalmente lo tienen que hacer los varones. Porque, amados hermanos, somos nosotros los varones los que transmitimos la naturaleza pecaminosa. Y eso es bíblico. ¿Cómo Dios evitó que el Señor Jesucristo naciera con la naturaleza pecaminosa? Con un nacimiento virginal. Por eso que María no le transmitió al Señor Jesucristo la naturaleza pecaminosa. Entonces ahí uno puede entender de que el que transmite la naturaleza pecaminosa es el hombre. Entonces, con mayor razón, ¿cierto?, el hombre debe bendecir su simiente. Amén. Bueno. ¿Qué más? Veamos el otro ejemplo que está ahí. Pero este va a ser un poco rápido. Yo creo que no vamos a leer los textos bíblicos, ustedes los pueden leer, pero es el ejemplo de Acab. Cómo Acab pudo humillarse ante Dios, y Dios dice en Primera de Reyes 21 al 29, dice: mira cómo se ha humillado Acab, no traeré este mal sobre él, sino sobre su hijo. Y justamente su hijo fue asesinado por Jehú en Segunda de Reyes 9, 24 al 25, y él dice: esto es por causa de la maldición que Jehová profirió sobre toda la descendencia de Acab.
¿cierto? Que no iba a quedar nadie de su descendencia, que todo iba a ser raído. Y ese fue uno de los mandatos que Dios le dio por medio de profecía a justamente Jehú. ¿Ya? Vamos a ver un poco cómo poder llevar esto. Confesión de pecado de los padres. Amén, amados. Dice, en Levíticos 26, 29 al 30. Van a perdonarme que vaya despacio, bueno, entre comillas, pero que vaya punto por punto, pero quiero que podamos entender esto con gran base bíblica. ¿Ya? Levíticos 26, 39 al 40 dice, y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces aquí Dios está hablando en Levítico de que en el momento que ellos estuviesen viviendo, ¿cierto?, las consecuencias del pecado, confesarán sus pecados o su iniquidad, ¿cierto?, y la iniquidad de sus padres con que prevaricaron. Y aquí está hablando de las dos cosas. Primero, de lo que les expliqué en el Salmo 106, 6, ¿cierto? Primero, porque hay una herencia, ¿cierto?, una raíz de maldad, una tendencia a un pecado que yo le transmití a mi hijo por perseverar en ese pecado. Y eso pasa a través de mis genes, ¿cierto? La conformación de su alma, de su ser, aparte de tener su naturaleza pecaminosa que tiende al pecado, ¿cierto?, tiene una raíz de iniquidad heredada que lo hace tender con más fuerza a cierto pecado, por causa de la maldición que yo le transmití. Espero que me entiendan. Y también por el otro lado, bueno, eso va a causar de que esa persona peque en el mismo pecado que yo pequé. ¿Ya? Y vamos a ver ejemplos bíblicos de eso. ¿Ya? También, por causa, ¿cierto?, de que yo pequé, hice que mis hijos cometieran ese pecado juntamente conmigo porque estaban dentro de mí. Estaban en mis células sexuales, por decirlo de alguna forma. Ya sea en el Y, en el X, pero estaban dentro de mí. Estaban en mi código genético. ¿Cierto? Entonces, yo los hice pecar. Entonces, ellos pecaron conmigo, no porque es obvio de que ellos no, no fue un acto consciente porque no habían nacido aún, ¿cierto? Pero yo los hice pecar antes de que nacieran conmigo. Es como que cuando nacen ya vienen con pecados cometidos porque su papá, su abuelo, su bisabuelo los hizo pecar. Entonces, para eso vino el Señor Jesucristo, para cancelar la maldición, para cancelar todas esas maldiciones, porque esa es la consecuencia de haberse rebelado contra Dios. Que estos pecados contaminan. El pecado es altamente contaminante. Si Adán se rebeló y la muerte pasó de él a todos los hombres, ¿cierto?, vemos de que la rebelión es un pecado altamente contaminante. Amén. ¿Qué más? Y dice que confesarán su pecado el de sus padres, que es el tema que vamos a hablar ahora. Vamos a leer Nehemías 9:2 para ir adentrándonos al tema. Dice, y habiese ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Ya? ¿Hay una diferencia entre pecado y iniquidad? Sí, hay una diferencia. Creo que no hay tiempo para poder explicarla con textos bíblicos, ¿cierto? Pero a grandes rasgos, la iniquidad es una raíz de maldad. Como les explicaba, es una raíz de maldad heredable o transmisible. ¿Ya? Entonces, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vamos a ver un ejemplo que yo creo que es bien conocido. Ustedes pueden leer todos los versículos ahí, Daniel 9, versículo 6, el 16 al 20. Yo creo que aquí puse dos solamente, puse el versículo 6 y el 20. Vamos a ver la oración de Daniel, cuando Daniel
pudo percatarse que las 70 semanas de la profecía del castigo del pueblo de Israel por causa de su rebelión ya se habían cumplido. Él empezó a orar. Y dentro de su oración oró esto, dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Amados hermanos, ¿estaba Daniel ahí? Obviamente que no, porque ya habían pasado 70 años de cautiverio. Y se cree que Daniel no tenía 70 años todavía. Y aunque haya tenido los 70 años, pero era imposible que él haya estado ahí presente. O si es que estuvo, fue muy niño, pero el tema está de que él está identificándose con ese pecado. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción, ¿cierto?, que él realmente pecó con sus padres. No porque él quiso, sino porque sus padres hicieron que él pecara. Entonces él está confesando este pecado como suyo, porque sabe que lo cometió, no conscientemente, obviamente. Pero él cometió ese pecado porque su padre lo obligó a pecar, o porque él estaba dentro de su padre cuando pecó. Por lo tanto, viene contaminado con esa iniquidad mi ser, mi naturaleza. Amén. Espero que me puedan entender. Estoy tratando de usar diferentes términos para dar un poco más de luz. Entonces, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Daniel no había estado en presencia de esos profetas. Jeremías, Isaías y cuántos más, ¿cierto?, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes. Y ahí está hablando de todos los reyes, Acab y todos los otros reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces vemos cómo él está confesando el pecado, no como perdóname por el pecado de mis papás, sino perdóname porque yo pequé juntamente con ellos. Y no es como una palabrería, como que yo voy a decir, ya, yo le voy a hacer un favor a Dios, ya, Señor, si yo pequé, me voy a... No, sino que en realidad yo tengo que entender que en realidad fue así. En realidad yo pequé juntamente con mis padres. No es una fantasía, sino que en realidad pecaste con tus padres. Porque el pecado, así obra el pecado. Por eso que fue necesario que Dios se hiciera hombre y que nos rescatara de esto, porque no había forma de escapar de esta condenación y del pecado por causa propia, porque es altamente contaminante. Es así de injusto el pecado, aunque el juicio de Dios es justo. Porque el pecado es pecado, hermano. Es corrupción. Espero que me puedan entender. Entonces él estaba confesando su pecado, que en este caso él se estaba identificando con el pecado del pueblo porque entendió que en realidad había pecado, no como un favor. Vamos a leer Daniel 9:20, vamos a leer el versículo 20, ustedes después pueden ver el 16. Dice: aún estaba hablando yo y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces, ¿qué estaba confesando? Mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Hay más ejemplos, en Esdras, en Nehemías, hay más ejemplos, pero vemos de que él tuvo que confesar el pecado de sus padres. Entonces, esto no es en todos los casos, sino en los pecados que son generacionales, que han causado contaminación espiritual o que han causado una maldición sobre mí. ¿Ya? Por eso que todas las cosas hay que discernirlas. Amén. Y para eso se necesita muchas veces los ministerios, el consejo de los ministerios. Porque para eso son los ministerios. En Efesios 4 dice de que él instauró pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros para perfección de los santos. Y esa palabra perfección, ¿cierto?, es completar el proceso para el cual Dios nos llamó. Y eso incluye la liberación, el consejo, la corrección, formar al creyente para que pueda aprender cómo debe pensar, cómo debe ver la vida, cómo debe ver el pecado, qué no es pecado. Amén. Bueno, espero que haya quedado claro el tema de los pecados generacionales. Amados y amadas, vamos a ver cuánto llevamos.
¿55? Corrección. Ah, ya. 50, 50. 50 minutos. Bien, pensé que ya llevaba 1 hora y 1/4. Bueno, hermano, creo que es importante ver este tema lentamente y no quiero que sea así rápido como se llama, disparar, sino que pueda ser entendible. El pecado personal también es causa de contaminación. Entonces vimos de que bíblicamente hay pecados generacionales que traen contaminación. ¿Y qué clase de contaminación? Contaminación espiritual. Porque vamos a ver en un texto que está acá, ¿cierto? Creo que está acá o en el otro punto. Que las maldiciones las ejecutan los demonios. ¿Ya? Vamos a ver el pecado personal. Eclesiastés 10:8 es bien claro en decir: el que hiciere el hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. O hay otras versiones, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que dicen: y el que abriere la cerca le morderá a la serpiente. Yo creo que no es necesario ver en la Biblia a qué representa la serpiente. Ustedes pueden leer en, ¿cómo se llama? Apocalipsis 7, ¿cierto? Que habla de que el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. O en Lucas 10, ¿cómo se llama? 19, que dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, la serpiente se está refiriendo no solamente a Satanás mismo, sino a sus demonios, porque dice: he aquí doy potestad de hollar serpientes sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Ya? Así que creo que es entendible, ¿cierto?, a qué se refiere con serpientes. Entonces, el que quitare el vallado de la protección, ¿cierto?, le morderá la serpiente. Vamos a ver que cuando yo quito la protección que Dios me da, es con el pecado. Proverbios 17:19 dice: el que ama la disputa, ama la transgresión. Está hablando de la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Por lo tanto, ¿qué es lo que abre la puerta? La transgresión, el pecado. Espera, se me está acabando la batería de esto. No sé por qué, si está enchufado. Espérenme un segundo, hermanos. Problemas técnicos. ¿Está prendido esta cosa? Está apagado. Ahí adentro está el otro cargador. Esperen un segundo, amados hermanos y hermanas. Problema técnico. Espero que este estudio les esté siendo de bendición, hermanos. Voy a cambiar el cargador. Y ahí está, súper. Espectacular. Gracias, amorcito. Entonces, vemos de que la transgresión o el pecado es el que abre la puerta, o el que bota este vallado. ¿Ya? Sigamos con algunos ejemplos. Ejemplos de Saúl, del pecado personal que trae maldición. Vamos a leer el texto que está en 1 Samuel 16:14. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Entonces vemos que hubo una contaminación espiritual, un demonio que atormentaba a Saúl de parte de Jehová. Vamos a ver cuál es la causa. En el versículo 23 dice que también le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y que cuando David empezaba a tocar con el arpa, él sentía alivio. Entonces hay una contaminación demoníaca en Saúl. Vamos a ver cuál es la causa, que está en 1 Samuel 15, 22 al 23, que yo creo que es un texto bien conocido, donde Samuel dice: ¿tiene Jehová tanto contentamiento de los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos de que por causa de la rebelión de Saúl, que yo creo que todos conocen esa historia, ¿cierto?, que Dios
lo envió 2 veces a ejecutar sus juicios y las 2 veces no los hizo como Dios quería, más otros indicios que hablaban de la rebelión de Saúl. Por lo tanto, Dios lo cortó del reinado y ungió a David. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la causa? La rebelión. Y es bíblico. Bueno, hay más textos que hablan sobre que fue por causa de rebelión. Incluso hay un texto que habla de que Dios lo mató a Saúl por causa de que se rebeló y que consultó a la pitonisa. ¿Ya? Sigamos. Consecuencias de la rebelión. Vamos a ver, y esto es importante porque aquí habla de la contaminación espiritual por causa de la rebelión. Hermano, la rebelión es una actitud, ¿cierto?, rebelde hacia todo tipo de autoridad que Dios ha puesto, porque toda autoridad es puesta por Dios. Ahora, incluso las autoridades que son mundanas. Ahora, ¿por qué no hay contradicción? Porque toda autoridad, ¿cierto?, es dada por Dios, y toda persona que ha estado en autoridad, crea en Dios o no, va a tener que dar cuentas por causa de la autoridad que tuvo. Por cuando más autoridad tengo, aunque sea mundana, más responsabilidad voy a tener ante Dios, ante el juicio de Dios. Amén, hermanos. Así que como dice, ¿cómo se llama en la Biblia? Nada juzguemos antes de tiempo, dejemos todo el juicio a Dios. Amén, amados. Y hay que orar por misericordia por nuestra nación. Por Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino mal, y el mensajero cruel será contra él enviado. Y esa palabra mensajero es ángelo, ángel. Entonces, el rebelde, ¿qué va a ser enviado? Demonios. Como pasó en el caso de Saúl. Vino un espíritu malo de parte de ¿quién? De Jehová. ¿Por causa de qué? De la rebelión. Entonces, cuando somos rebeldes, cuando nos rebelamos en contra de las autoridades que Dios nos ha puesto, principalmente en la familia, ¿cierto? Primero en la familia, después en la iglesia y después en el orden del mundo, ¿cierto? Ese es el orden de importancia de las autoridades de Dios. ¿Ya? Porque yo no saco nada con ser bien, ¿cómo se llama?, sujeto al pastor, si deshonro a mis padres, o si maltrato a mi esposa, o viceversa. ¿Ya? Y hombres, cuando en la Biblia dice de que somos cabeza y que somos la autoridad, no es para mandar. Si ustedes leen en Efesios 5, cuando empieza a hablar de la sujeción, el primer texto que habla es sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Y después dice las mujeres sujetaos. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay una intersujeción, ¿verdad? Y que esa prima tiene gran importancia, ¿ya? Bueno, yo creo que ustedes saben, o algún día, ¿cómo se llama?, podemos hablar del tema de la autoridad, ¿ya?, que también es un tema interesante y sumamente importante. Sigamos. 2 Timoteo 2, 24 al 26, ¿cierto? Ustedes lo pueden leer. Habla de los que se oponen a los ministerios, que están cautivos a voluntad del diablo. Entonces, la rebelión me va a llevar a estar cautivo en voluntad del diablo. Yo cuando pienso que estoy haciendo mi propia voluntad, no estoy haciendo lo que quiero, en realidad no estoy haciendo lo que yo quiero. Estoy haciendo la voluntad del diablo. Aunque no crean el diablo, aunque etcétera, etcétera, aunque no crea nada de eso, aquí no hay un intermedio. O estás con Dios o estás con el diablo. Si no estás con Dios, aunque creas que no estás con el diablo, estás con el diablo. Si te rebelas en contra de Dios y andas en rebelión en contra de Dios, el diablo es el que tiene puerta abierta para contaminarte e inducirte. Y estás andando en sus caminos. Porque el principio de rebelión viene del diablo. El principio del pecado del diablo es el principio de rebelión, que es un principio satánico. Cuando yo intento gobernar, cuando yo intento ser padre, ser madre, ser pastor, lo que sea, con el principio de Satanás, que es la rebelión, que es la soberbia, que es la altivez, estoy andando en los principios satánicos y no los principios de Dios, porque el principio de Dios es sujeción. Dice el Señor Jesucristo: ejemplos os he dado, como yo os he hecho con ustedes, así hacedlo vosotros.
vosotros me llamáis Señor y bien hacéis, porque soy Señor. Pero no he venido como Señor, sino como siervo. Entonces, el principio de la obra de Dios es la sujeción a la autoridad. Si yo no estoy sujeto a autoridad, Dios no me va a usar, amado y amada. No me va a usar. ¿Ya? Sigamos. Vimos las consecuencias de la rebelión. A ver si hay algún texto más importante que les pueda compartir, pero yo creo que ya está claro. ¿Cierto? Vamos a compartir, pero Isaías 63:10 solamente, solo para poder dárselo nomás. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Ya? Espero que, y creo que el texto está ¿cómo se llama? Más que claro. ¿Ya? Y que no necesita mucha explicación. Amados, creo que hay personas que están pidiendo intercesión. Vamos a tomar todas esas peticiones y las vamos a dejar para el último. Amén, amados. Sigamos. Isaías 63:10, ya lo vimos. Vamos a ver ahora el ejemplo de Job. Estamos en el pecado personal que trae contaminación demoníaca. Dice, Job 2, del 7 al 8, dice, y salió Satanás de delante de Jehová, e hirió a Job con una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de la cabeza, y tomaba una teja para rascarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos de que la enfermedad que vino de Job era demoníaca, ¿no? Era por una causa de contaminación espiritual. Vamos a ver cuál fue la causa en los textos que siguen. ¿Cuál fue la causa de que haya venido esta contaminación que le causó esta enfermedad a Job? ¿Ya? Vamos a ver cuál es la causa, no cuál es el propósito que tenía Dios detrás de esto, ¿no? Sino la causa que abrió esta brecha. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que temía. Y aquí seguramente nos vamos a detener un poco de tiempo. Déjenme ver cuánto llevo, 63 minutos. Ya. Porque este tema es importante y una de las enfermedades del siglo XXI, ¿cierto? Es justamente el estrés, el temor, las crisis de pánico que se ven mucho y en muchos cristianos. ¿Ya? Vamos a ir viendo y vamos a ir explicando. Entonces, Job, ¿cuál fue la causa? El temor que me espantaba me ha sobrevenido. Amén, amados. Romanos 8:15 dice lo siguiente, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, aquí está hablando de un demonio, el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Entonces hay un demonio que se llama espíritu de servidumbre que nos hace estar en temor. ¿Ya? Vamos a ver el otro texto que también habla del temor, para que veamos quién está detrás del temor. Ya vimos de que hay un espíritu de servidumbre. ¿Por qué es de servidumbre? Porque nos hace ser esclavos del temor. ¿Ya? O de las cosas a que tememos. Dice, así que, antes de continuar, ¿por qué es un espíritu de servidumbre que me hace servir al temor? ¿Por qué? Porque un siervo de otro es una persona que hace lo que el otro dice. Por lo tanto, si yo soy esclavo del temor, ¿cierto? Por medio de este espíritu de servidumbre, voy a hacer lo que el temor me dictamina hacer. Por ejemplo, el temor me va a llevar a no salir. Entonces estoy haciendo lo que el temor quiere que haga. Porque yo quiero salir, pero hay algo que está influenciando a mí que no me deja. O yo quiero ir a comprar, o fobia al agua, o al COVID, no sé. Cualquier cosa, ¿ya? Que no quiere decir que uno tiene que llegar y salir nomás, porque eso es presunción, ¿ya? Pero vamos a ir viendo paso por paso. Hebreos 2:14 al 15, que es un texto bien conocido. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando del Señor Jesucristo. Para destruir por la muerte, y aquí está hablando del sacrificio, ¿cierto? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces el Señor Jesucristo se hizo hombre
para que por medio de su muerte como hombre pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. ¿Ya? Él está destruido. Y así librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Y las personas que están bajo el temor a la muerte o que le tienen miedo a la muerte necesitan liberación. Porque el Señor Jesucristo vino a libertarnos de este temor a la muerte. Porque el temor a la muerte nos lleva a andar en servidumbre. Amén, hermanos. Espero que me estén entendiendo lo que les quiero expresar. Entonces, es obvio, hermanos, que nuestra alma tiene sentimientos. Hay cosas que nos van a causar temor, hay cosas que nos van a causar angustia. Hay un temor natural, ¿cierto? Hay áreas en nuestra vida que nos van a causar un temor preventivo, que no necesariamente es pecado. Por ejemplo, el temor a que me dé la corriente es un temor preventivo. Ahora, cuando eso se convierte en algo que me domina mi forma de vivir, me tengo que preocupar. El temor a chocar me va a llevar, ¿cierto?, a cumplir las leyes del tránsito, que debo andar a 50 kilómetros por hora o a 100 máximo o a 80 máximo, ¿cierto? Algunas veces nosotros pecamos porque lo hacemos más por el temor a la multa que por las consecuencias que vienen. Pero en sí hay un temor natural, que nuestro cuerpo fue hecho con hormonas que causan esa sensación, pero de prevención. Aquí yo estoy hablando de un temor a morir. Un temor natural, ¿cierto?, es evitar las cosas que yo sé que me van a causar la muerte. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿por qué voy a correr riesgos innecesarios? Ah, pero es que no, yo soy cristiano porque... el tema de la fe, yo tengo fe, sí que voy a cortar así con esta sierra nomás sin guantes, sin protección, porque Dios me cuida, ¡pum!, y me corto el dedo. Entonces, es una tontera. Hay un temor, ¿cierto? Hay un temor natural que nos va a causar, chuta, si yo hago esto mal o sin el protocolo que tengo que hacerlo, tengo temor de que se me corten los dedos. Ya, eso no es pecado, ¿ya? Eso es algo preventivo, ¿ya? Pero un temor a morir, una aversión o una aflicción por morir, ¿cierto?, es que yo necesito liberación. Por eso que yo les he compartido en algunos estudios, ¿cierto?, de que en la Biblia vemos de que ya sea por vida o por muerte, nosotros, nuestras vidas están controladas o no están en las manos del Señor Jesucristo. Si Él no escatimó a su propio Hijo por nosotros, ¿cierto?, ya sea por vida o por muerte, nosotros vamos a glorificar a Dios si lo hacemos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ya sea que venga una enfermedad o que no venga una enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una enfermedad en mí que yo sé bien, porque he pedido consejo, porque he orado con un corazón sincero y me doy cuenta, ¿cierto?, que no hay una raíz de un pecado personal o de un pecado generacional o de un ataque oculto, ¿cierto?, de un brujo, una bruja, o ¿cierto?, etcétera, etcétera, y no hay aparente causa, entonces yo tengo que decir, bueno, Señor, yo, ya sea por vida, por enfermedad, por muerte, yo te voy a seguir sirviendo, ¿ya? Pero muchas veces nuestro corazón se ensoberbece, y yo he visto gente que ha creído de que está padeciendo por causa de Cristo con una enfermedad y en realidad es un pecado no confesado, ¿cierto? Porque es la soberbia muchas veces, la vanidad de yo creer que no tengo pecado, lo que me enceguece y me impide recibir el perdón que Dios